una escasez de crecimiento en el espíritu. Y tenemos la descendencia de las iglesias, cada uno empieza con un poder, un auge increíble, pero luego, después de 100 años, ya empiezan a secarse, a dejar la vida para los principios o los conceptos cristianos. Y el Espíritu Santo ha venido cabal a activar la fe en su vida, a traerle a un caminar. Y la Biblia dice hay que caminar en el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando aquí en Pedro empieza él a describir dónde está ese lugar que el Espíritu mora con nuestro espíritu. Y versículo 4 dice, sino, vamos desde 3, está hablando, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el eterno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Se han dado cuenta de que lo espiritual es casi opuesto a lo natural, lo carnal. Aquí todos los comerciales que nos bombardean, todo el concepto de Hollywood es el externo adorno. Si es guapo, si tiene prestancia, elegancia, joyería, vestidos, entonces salen a vestirse, a lucirse por el vestido que tienen. Y lo que Pedro está diciendo, y desde hace 2000 años atrás, nada ha cambiado, lo mismo pasaba en aquellos tiempos, se trataba de mostrar su personalidad por el vestido externo. Y lo que Dios no mira lo externo, lo que mira es el interno, del corazón, o del hombre espiritual, la mujer espiritual. Y aquí está hablando en relación a la mujer, como es la parte más bella del ser humano, realmente, pero el externo adorno sirve un poquito. En mi juventud siempre había una canción que pegó a nuestra sociedad, ¿no? Es mejor casarse con la feíta, con la bellita, porque la bellita va a alejarte, y la feíta no. Entonces era la sabiduría de nuestro tiempo. La verdad es que están equivocados, eso es lo que el mundo tiene como frustración. Pero Dios nos llama a ser una persona interno especial. Y creciendo, te garantizo, te han pegado. Sos muy bajita, sos muy altita, sos muy feo, tienes un narizón, sus manos son muy grandes, toda clase de ataque a lo externo, y la gente se traba pensando que los demás piensan así de ellos. El Espíritu Santo ha venido a libertarte, a darte una autoimagen correcta, como Él nos ve, y Él ve el eterno. Por eso mandó al Espíritu Santo para cambiarnos, para prepararnos para ser la persona que Dios nos creó ser. Y eso no pasa en el exterior. Por eso, hermanos, hay que ser más maduros, ¿no? En la iglesia han equivocado en sentir que el vestido es tan importante, entonces tienes que vestirse de cierta forma para ser más santito, ¿no? Y realmente no cambia lo interno. Cuando llegué a Guatemala, la mitad de la iglesia era así. Las mujeres blusa blanca, falda
azul profundo. Y los hombres vestido blanco con pantalones negros. Y la mujer usaba un pañal que no es ni coco, ¿no? Pañuelo. Me imagino, ¿no? La imagen que sale. Un pañuelo sobre su cabeza cubriéndose porque hay escrituras que indican que eso está bien, ¿no? Pero la verdad es que eso no hace a nadie santo. Lo que te hace santo es un espíritu afable, bonito, pasible, conectado con Dios, que refleja una paz. Yo creciendo era un juzgón, yo juzgaba a todos. Quizás era mi forma de compensar de mis debilidades, ¿no? Entonces yo medía a todos y juzgaba a todos, hasta que Cristo me mostró quién era yo, igual como a los que yo juzgaba. Y empecé a entender de que mi justicia no sirve. Mi forma de pensar tenía que cambiar. Y eso para mí fue la libertad. Y vamos a ver en Efesios capítulo 4. Porque Dios está para nosotros. No es algo ajeno, no es una disciplina que tú tienes que... pasamos la etapa en la historia de la iglesia donde los hermetanos, y en esa etapa pensaban que para ser santo tenías que aislarse y meterse en un monasterio, gracias, lejos de la montaña, apartado del mundo, separado de la chusma. Y lo que se descubrió es que había más problemas ahí que allá afuera. Y en fin hicieron los mejores cervezas y vinos. Los monjes sobresalieron en la hechura de alcohol porque pues no tenían mucho que hacer y tenían que contrarrestar a sí mismos. Si tú te aíslas y vives en una isla sola, tienes más lucha que lo normal. ¿Por qué? Porque ahí estás tú y tus imperfecciones. Entonces, apartarse tampoco sirve. Y vestirse afuera y conformar a un legalismo tampoco sirve. Pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que nosotros llegamos a realizar ese plan de transformación en nuestras vidas. Estamos en Efesios 4, versículo 22. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dios lo que está pasando, lo que está haciendo en nosotros, es casi, puedo decirlo, llevándonos a la muerte, a nosotros mismos. El viejo hombre es viciado. Yo no sé si has tenido un vicio en su vida. ¿Sí? No, pero un vicio te tiene captado, te tiene amarrado y no puedes ser libre de ello así nomás. El cigarrillo es el más clásico, ¿no? Porque la nicotina se mete en el sistema y pide más nicotina. Y la persona que fume, qué negocio más bueno, ¿no? Que puedes hacer adicto a la persona a su producto. Y así, bueno, el café lo pasamos un poquito más.
puede ser un vicio realmente, pero estamos hablando de cosas que perdemos control a ello. La Biblia dice que el hombre carnal, la naturaleza carnal, nos tiene viciado, ejerza su voluntad sobre nosotros y hacemos cosas que no queremos hacer, pero lo paramos haciendo. Y a veces uno dice, pero no quería hacerlo. El pecado es así, ¿no? Ya siendo cristiano, uno peca, quizás una mentira, quizás un pensamiento, quizás un enojo, un juicio contra alguien, y sentimos el impacto, sentimos vergüenza, reacción dentro de nosotros. Pero es tan fuerte el carnal que como que si lo dejas, absorbe tu persona. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Que tenemos que renovarnos en el espíritu. Aquí menciona especialmente de nuestra mente, la forma que pensamos, la forma que analizamos y absorbamos lo que nos estamos pasando. Y por eso el Espíritu Santo ha venido a reinterpretar las cosas que están pasando en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Y en Efesios capítulo 1, Pablo da un vistazo de la provisión, capítulo 1, versículo 17, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Hay un proceso de abrir tus ojos. Podemos estar estudiando la Biblia, podemos ser aquellos que todos los días estamos estudiando, repasando lo que la palabra dice, pero yo he conocido gente que se dedicó su vida a estudiar la Biblia. Uno de ellos fue C. Peter Wagner, quien es muy famoso, ¿no? Fue un erudito de la Biblia, un misionero en Bolivia, y 16 años allá enseñando la palabra, puro misionero dando su vida en el campo, y cuando regresó a California y estuvo en su garaje y encontró algo muy feo. Estaba subiendo una escalera para llegar donde guardaba las cosas y en un momento dado algo invisible llegó y tiró la escalera de él y casi rompió su espada. Pero en este momento se despertó los ojos de su entendimiento, porque antes no había creído en el Espíritu Santo, en esa inmersión y bautismo, en esa constante relación con el Espíritu Santo. Era erudito de la palabra, tenía la palabra, pero no tenía la vida del Espíritu Santo. Y el fin de la historia es que él descubrió que era un demonio. El Señor le mostró que habían traído cosas de Bolivia contaminadas y él
usó esto para despertar a él a la dimensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a contradecir la palabra, como hemos visto, viene a revelarnos lo que nos pertenece en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el minuto que la iglesia queda en manos de cabezones humanos, la historia de veras es trágica cuando uno lo lee. La Inquisición en España fue de aquellos que no se entiende qué pasó allá. Pero en el nombre de Cristo Jesús y Dios pusieron miles y miles y miles a la muerte, llamándolos herejes porque eran hermanos que creían en Cristo Jesús, o a los judíos porque en mente de ellos habían puesto a nuestro Señor a la muerte, y los torturaban, y los que no se convertían los mataban. Mientras los tenían ahí en la mesa de tortura, tenían que arrepentirse y confesarse a ser católico y podían vivir. Pero qué vida, después están todos hechos truecos, ¿no? Dañados, órganos dañados, cuerpos dañados. Una tragedia que se fue así en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo puede pasar esto? No es nada raro cuando el hombre gobierna y usa la palabra de Dios como pretexto para hacer lo que es el designio de la carne, el deseo de la carne. Y se confunde. Cuando lee la historia uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es esto? Es sencillo, siempre ha sido escrito. La revelación de la misma palabra viene por el Espíritu Santo. Yo oí de Cristo Jesús desde pequeño, pero nunca lo conocí hasta que el Espíritu Santo llegó a mi vida y me presentó a Jesucristo. Por eso, mirando nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos y vecinos, no pueden conocer si no hay una actividad del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos la bendición de ser embajadores. Por eso cuando vamos a una casa, lo que estamos haciendo es una visita de embajador del reino de Dios. Y vale traer gente a escuchar lo que les puede cambiar la vida. Porque, mira, nuestra sociedad nos encantan los entrenadores, ¿no? Y pagan mucho dinero, especialmente en el campo de negocio, para que alguien me entrena, me prepara para ser exitoso. Y cuando practico este principio aquí, este acá, y yo hago negocio de cierta forma, garantizado que me prospera. Y nuestro pueblo es muy propenso a esto, ¿no? Mejoramiento de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no es así nomás, hemos descubierto. En una sociedad tan sofisticada, carecemos de vida. Y Dios siempre ha tenido lo mismo. La solución está en el Espíritu Santo, llegando a tener comunión con tu Espíritu, para que tú seas una persona afable, un espíritu afable, que resplandece. Pero la lucha es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos rasgos del viejo. El viejo es feo, no es amable, es juzgón, quiere medir todo, quiere tener razón en todo. Por eso, inclusive la Escritura dice que el Espíritu Santo no lucha con el hombre para siempre. Imagínese su trabajo cuando toma su vida y en el día mide cuántas veces te enojas, cuántas veces pecas, cuántas veces rebelas. Y el Espíritu Santo es tan cerca que Él no puede no ver
lo que te está pasando. Y Él está ahí. Imagínese lo que Él ve todos los días en todos nosotros. Y qué paciencia tiene Él. Qué perdón ejerza. Qué cobertura ejerce sobre la vida cuando pecamos. Nos guía de regreso a Jesucristo. Pone la convicción en nosotros. Abre nuestros ojos a ver que el pecado es muy dañino. Nadie puede tomar veneno y no sufrir las consecuencias. El pecado es veneno. Y el hombre viciado a ello viene a corrompirse, ser corrupto. Corrupción es el quebrantamiento del principal propósito que tenemos. Dios nos creó con un propósito. La corrupción viene a corrompir esa bendición que Dios quería hacer en nuestras vidas. Entonces, tenemos que ver, cuando tú preguntas, ¿quién eres tú? No puedes ya decir, bueno, yo soy fulano de tal, de Honduras, de Guatemala. Tienes que entender, ya no soy ese viejo hombre, yo soy hombre nuevo, de descendencia humana, pero ya transformado en hombre espiritual. Imagínense, el mundo te va a llamar loco cuando tú te contestas así, pero la verdad es que si no entendemos y abrazamos y agresivamente ir hacia eso, es así como la ley de gravedad. La ley de gravedad nos mantiene pegados a la tierra. La ley del pecado es como gravedad. Nos tiene el hombre pegado a la corrupción del pecado. Y solo el poder del Espíritu Santo puede romper y sacarte de esa ley de gravedad hacia el pecado. Imagínense. Hoy ya tenemos en la ciencia, podemos salir de las atmósferas y subir donde ya no hay gravedad. En el Espíritu tienes que experimentar esto, tienes que llegar. ¿Por qué? Porque el pecado te va a destruir, te va a agarrar y poner cadenas alrededor de tus pies y mantenerte anclado y atado abajo. Yo digo, bueno, yo peco. No grande como era chico, pero otro cito ahí y otro cito ahí. Y veo hoy qué dañinos son. Me da asco realmente que todavía mi compostura de persona, todavía hay rasgos y vestigios de ese viejo Tomás. El viejo Tomás rebelde, obstinado, juzgón, orgulloso. Y de vez en cuando se me sube el viejo, ¿no? ¿Y qué pasa? Uno puede entender, puede frustrarse y rendirse, o puede decir, yo entiendo. Señor, yo entiendo por qué moriste por mí. Yo entiendo que cuando te clavaron las manos fue para libertarme, cubrirme mientras yo salgo de mi pecado. Y Señor, ¿cómo puedo yo agradecer tal sacrificio por mi vida? ¿Cómo no voy a abrazar a ti con todo lo que soy? El problema es cuando decimos, Señor, gracias por todo, y sigamos practicando lo viejo. ¿Y qué pasa? Siempre hay un medidor ahí, ¿no? Es como el tanque de su carro, de gasolina. Está mitad full o vacío, ¿no?
Y en la vida nuestra, ¿cuánto del viejo está ocupando su tanque? Está mitad. Y los de la mitad realmente entramos y conocemos a Cristo, somos nacidos de nuevo. Y es como que el Señor pone la mitad. Y ahí estamos, no limpios totalmente en la práctica, pero en el Espíritu estamos limpios por la sangre de Cristo. Pero es lo que pones en tu tanque, es lo que marca la diferencia. Si sigues llenando tu tanque con los pecados del viejo hombre tuya, porque las tuyas son diferentes que las mías. Algunos vienen de adulterios y fornicación, tienen problemas del pecado sexual, llegan a conocer al Señor. ¿Será que la tentación se quite? No, sigue el mismo poder porque venimos a ser esclavos al pecado y nos quiere arrasar afuera, y el Espíritu Santo viene ofreciendo la gasolina de poder. Lléname de mí y vas a ver, vamos a vencer sobre el pecado. Pero si sigues practicando el pecado, vas a ver la destrucción que va a operar en la vida. Y tan sencillo es, por eso la Biblia lo llama caminar en el Espíritu. Hemos oído ese término, ¿no? Caminar en el Espíritu, no os satisfagáis los deseos de la carne. Y vamos a ver esto en Gálatas, vamos al libro de Gálatas. Antes de Éfeso. Buscar aquí notas. Bueno, estamos en Gálatas capítulo 3. Aquí Pablo enfrentó algo en una iglesia que él plantó. Esa iglesia empezó en el fuego del Espíritu Santo. Y a lo largo, que eran unos 10 años nomás, no muy largo, venía en ellos un cambio, pero no a lo espiritual. No siguieron llenándose y caminando en el Espíritu, más bien empezaron a prestar sus oídos a los judaizantes, los llamamos, ¿no? Que bien, ahorita sos un cristiano, pero hay que practicar y cumplirse con la ley. Eso significa que todo hombre tiene que circuncidarse, tienes que guardarse de las comidas, ya no más ceviche, ni atún, y un montón de restricciones ponían sobre las iglesias tratando de convencerles de que, bien, sos cristiano y Cristo es de nuestro pueblo, pero tienes que guardar la ley. Y la iglesia de Gálatas se giraron hacia esto. Empezaron a poner reglas sobre la gente. Empezaron a medir y juzgar el caminar de forma legalista. Entonces Pablo los regañó, los enfrentó, diciendo en capítulo 3, de versículo 1, oh Gálatas insensatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyo ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo
comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y empieza a Pablo a desglosar la diferencia. Hay una lucha entre tu carne y el Espíritu. Y sería muy mala nota no entender esa dinámica. Sería ser ciego a lo que nos está pasando adentro, ¿no? Porque los que practican las obras de la carne van a ser absorbidos de nuevo por ese viejo naturaleza. Pero los que abren a los frutos, mira la diferencia. Uno es obra y el otro es fruto. Y obra es algo que está meramente dentro, obrando, trabajando, mezclando. Mientras el otro, fruto, es algo que viene desde el fondo, desde las raíces de su ser, y empieza a subir y sale al final de los extremos de las ramas de su vida, sale fruto. Dos naturalezas diferentes. Inclusive cuando Dios puso el árbol del conocimiento del bien y el mal, esa era la dinámica. El descubrir el bien y el mal y tener ese discernimiento arruinó a Adán y Eva. No los bendijo, más bien los arruinó. ¿Por qué? Porque entró en ellos un discernimiento desbalanceado de la carne y constantemente la lucha de compensar lo mal en nosotros con algo. Buenas obras, buenos pensamientos. En mi generación acá, yo era muy joven para ser un buen hippie, ¿no? Pero toda mi generación y la arriba, sacamos el paz. Tenga paz. Cálmese. La policía, cálmense. Los ejércitos, no, paz. Haga el amor y no la guerra. De los dichos, ¿no? Tratábamos de conformar nuestras vidas por ideales y lo que pasaba, éramos la generación más desastrosa, más adulterios y divorcios. Hemos abortado más de 49 millones de bebés desde esa etapa. 1 millón cada año hemos abortado como sociedad. Mi generación. Lo que está pasando es eso. Que la carne puede aparentar. Puede ser pacífico, creativo, pero el fruto final no está. Obra en todo, pero no produce fruto. Más el fruto del Espíritu Santo, como dice, vamos a ver dónde está. Gálatas 3. No, estoy un poquito después, perdón. Está en capítulo 5. 16. ¿Qué dice pues? Dice, digo pues, andar, caminar, poner paso por paso. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Ya no toca, no piensa, no mira, no
no saborea, eso no te salva. Pero libertad en el Espíritu te salva. Y sépalo bien, ¿no? Él no es ningún tonto. Perdón por la expresión. El Espíritu Santo sabe de todo, de tu intención. El corazón tuyo está desnudo delante de Él. Él sabe el engaño, Él sabe cómo levantar el velo del engaño y dejarte ver qué estado estás. Y no podemos pretender ser perfectos delante de Él, pero tampoco podemos pretender caminar en la carne diciendo que tenemos el Espíritu, porque rápido vas a ver la destrucción que viene. Entonces viene fruto desde el interior de nuestro ser, lo cual trae un nivel de cambio de carácter. Y lo vamos a ver en versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, y no el amor de Hollywood. No el amor que si me agrada bien, pero si se pone así cerca, no la voy a amar. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra cuales no hay ley. Imagínense, antes tenían que vivir bajo la ley. Ir cada año, unos 3 veces al año tenían que aparecer en el templo con sus ofrendas y el sacerdote traía el sacrificio para todo el pueblo. Tenían leyes estrictas de comida, de la ceremonia, cuando ofrecían sacrificios al Señor, y leyes de ofrenda. No era así de voluntad diezmar, no era de voluntad ofrendar, era obligatorio, y si tú fallabas, le caía el castigo, porque la ley tiene su castigo si no lo obedece, ¿no? Y eso no produjo en el pueblo el amor hacia su Creador. Más bien siempre alejaban y buscaban otros dioses. Entonces, históricamente hemos aprendido del pueblo judío que la ley no le salva a nadie. Los preservó durante el Antiguo Testamento para que lleguen a conocer a Cristo y la libertad en ese perfecto sacrificio. Pero imagínense, cuidado con la ley aún en la iglesia. La iglesia tiende, y somos culpables todos, ¿no? Tendemos de poner leyes en vez de el Espíritu Santo y libertad. Y cómo no, hay que tener un código de conducta en la iglesia. La misma Biblia dice, si el que causa división, lo tienes que echar, separar, porque es como un veneno que causa problemas para todos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de tu vida interior. ¿A quién estás siguiendo? Me han dicho muchas veces, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Van al hospital? ¿Van a lugares donde hay huérfanos? ¿Qué es que ustedes muestran su cristianismo? Y yo lo medito y digo, bueno, tienen cierta razón, pero para mí eso es fruto de vidas cambiadas, vidas entregadas al Señor Jesucristo. Fruto en mi vida era, al recibir al Señor a los 21 años. A los 24 años, la libertad era ir a Guatemala como un joven misionero. Ese era el fruto de 4 años de buscar fuertemente al Señor y recibir el Espíritu y ser entrenado. Y el fruto era una proyección. Lo que el Señor quiere hacer
está escrito. Pero ¿lo vas a poder dejar que Él lo haga? Y el problema que estamos enfrentando hoy en día es que estamos virando de la sana doctrina y la iglesia está dejando cosas entrar, como sexo antes del matrimonio. No se sabe qué dañino va lo que produce eso después. Cuando, si se casan, hay una lucha de fe tan grande porque no guardaron. Los que permitan el homosexualismo en la iglesia ya están abogando de que los pastores tenemos que aceptar que son un estado familiar aceptado y apoyado por el gobierno y no podemos decir nada en contra ni enseñar en contra. Todo eso está llevando como obras sobre todos nosotros. Pero es el Espíritu Santo quien nos va a dar cómo contestar. Yo no odio a los homosexuales, yo no los odio en ningún momento. Oro por ellos, quiero verlos convertidos. He conocido algunos totalmente convertidos y libertados de su pecado y felices de ser libres, de amar a su prójimo y a su esposa o esposo. Y Dios lo puede hacer, pero ahora la iglesia está, tenemos que aceptarlos. No puede ser, pero tampoco es hacerles enemigos. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo que sale de mi corazón basado en amor. Todos los días y sufro como los demás en la sociedad sufrimos, tengo gozo. Aun cuando no me va bien, tengo gozo. Tengo paz enfrente de toda esa situación que se está desarrollando, ¿no? Cuando oigas las noticias, tener paz, eso es un milagro. Absolutamente un milagro, ¿no? Y tener una personalidad benigno, bondadoso. Yo no era muy amable. No creo que tú fuiste muy amable. Amable, pero no muy amable. Pero Dios te está haciendo amable para que nos amemos unos a otros. Eso es obra del Espíritu Santo, trayendo fruto en nuestras vidas. Por eso nos da pena cuando peleen con los pastores, ¿no? Y empiezan a entrar en conflicto y van de iglesia en iglesia y han perdido la esencia del Espíritu Santo en sus vidas para poder ser completos, satisfechos. Nuestro deseo realmente, especialmente al nivel pastoral, no es controlar su vida, no es enfrentarte con tus pecados. Más bien queremos ver éxito en su ser, que seas una persona que agrada hasta tu misma persona, donde tú te amas a ti mismo. Eso no es tan fácil, ¿no? Pero eso es la meta. Y ahí amar el uno al otro con un amor fraterno, profundo, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay un mover de fruto en su vida. Porque ya sabemos del otro lado, hay poder en el Espíritu Santo, de ser libertado de las cadenas del demonio. Jesús lo dijo, ¿no? El Espíritu Santo ha venido sobre mí para sanar a los enfermos, predicar la palabra agradable, para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para que realmente hay una unción que rompe lo que esta carne hace en la vida de uno. Pero no hay atajo,
Yo siempre busco un atajo. Donde voy tengo mi GPS y me muestra cómo llegar rápido. En la vida espiritual, si tú estás amarrado a un pecado, no puedes proceder más que al arrepentimiento. No hay atajo más que pasar la cruz de Cristo, morir a ti mismo, dejar de pecar, morir a ti mismo y resucitar en el poder de Cristo Jesús. Por eso, amén, amén. Por eso tomamos la Santa Cena. Porque Jesucristo lo que quiere es que seamos testigos, que nos preparamos, porque el testificar no es solamente predicar, es ser quienes somos. Cuando a tus amigos, parientes, cuando tú hablas de Jesucristo, ellos están mirando tu vida. No lo que digas, están escuchando, este se metió y robó a fulano y no le pagó de regreso ni se arrepintió y me habla de Cristo. ¿Qué poder hay en él? ¿Qué testimonio hay ahí? Más bien cuando nos humillamos y admitimos de que realmente no somos nada fuera de Cristo y lo que hicimos está cubierto, pero yo estoy dispuesto a pagar lo que hay que pagar. Amén. Gloria a Dios. Y si uno ha defraudado a alguien y se arrepiente y dice, oye, ya me arrepentí, pero el alguien quedó trabado, no se completó el arrepentimiento. Tiene que haber como restitución. El Padre lo mira así. El Padre miró cómo pusieron a Jesucristo a la muerte, cómo lo mataron a carne viva, desangrando, colgado en una cruz. Y el Padre, porque pensamos Dios es amor y qué alegre, ¿no? Pero viene el día de juicio. En el momento en Apocalipsis, cuando toca el séptimo trompeta, los ángeles están proclamando, ahora ha venido el juicio de nuestro Dios. No creas que no hay un juicio sobre el pecado y esa forma de vivir. Viene juicio, viene consecuencias. ¿Cómo no? Si hay que arrepentirse, si uno robó a alguien, ponerlo de regreso. Porque no hay juicio ahí. Pero así lavar las manos y caminar adelante. Muy peligroso, hermanos, muy peligroso.